Buenas noches para todos, bienvenido a esta segunda noche de Antiguo Testamento 4 Profetas Mayores. Un gusto poder saludarles en esta tarde. Nosotros habíamos terminado la clase anterior hablando acerca de cómo distinguir entre las profecías y los profetas, ¿no? Desde la perspectiva hebrea. Y es importantísimo que nosotros recordemos que todo lo que vamos a hablar en esta materia va a poner en lugar principal la idea hebrea. Eso no quiere decir, tal como habíamos dicho anoche, eso no quiere decir que el resto de toda la Biblia va a tener la misma perspectiva. De hecho, nosotros vamos a ver a través del tiempo algunos cambios, algunos retoques, algunos agregados, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos va a dar un poco más de información. Pero, tal como habíamos hablado ayer acerca de la teología bíblica, nosotros en las clases bíblicas vamos a tener el enfoque contextualizado a la sección bíblica que estamos analizando, porque tratar de insertar, por ejemplo, ideas griegas o helenizadas del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento no funciona muy bien y empezamos a cometer errores exegéticos por igualar toda la Biblia en el mismo plano, es decir, lo que pensaba Jesús acerca de X pasaje, eso es lo que dice toda la Biblia. Bueno, no, no. Vamos a ver a Jesús justamente redefiniendo términos en su enseñanza más larga, que era el sermón del monte. Él va a estar redefiniendo conceptos, poniendo perspectivas tal vez nuevas para los que están escuchando, tanto los del pueblo como los fariseos, saduceos o escribas, con quien quiera que esté hablando. Entonces, por más que nosotros vemos todo a través de la lente de Jesús, ¿no? A veces nosotros vamos a cometer errores exegéticos cuando nosotros venimos con la misma mentalidad contextual del Nuevo Testamento cuando estamos abarcando textos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, nosotros queremos primar lo que es la perspectiva hebrea y más bien preexílico, porque vamos a ver algunos cambios después del exilio de Babilonia. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a ver el Nuevo Testamento. De hecho, toda la tarea que nosotros tuvimos anoche era lectura del Nuevo Testamento. Y vemos en el Nuevo Testamento la avalación del mismo criterio que vemos en el Antiguo Testamento para la profecía y para el ministerio profético. Entonces vamos a ir directamente a nuestra última diapositiva que estábamos viendo anoche. Y como nosotros somos buen cristianos, vamos a tener un tiempo de gracia. No será así para todas nuestras discusiones. Un pequeño prefacio que no vimos anoche. Estamos en quinto ciclo, ¿sí? Y eso quiere decir bachillerato superior en teología. Presupone bases bíblicas y presupone también bases exegéticas, hermenéuticas y teológicas para llevar a cabo esta charla que vamos a hacer, que yo espero que sea interactiva. Eso quiere decir que yo les voy a dar mi opinión, pero ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Es más, la charla se pone mucho más interesante cuando no están de acuerdo conmigo, ¿sí? Y entonces empezamos a responder algunas preguntas tal vez que tengamos que tal vez no sepamos cómo hacerlo surgir estas preguntas o cómo formularlo, que en el diálogo se va viendo de mejor calidad, digamos, para que nosotros podamos hacer una pregunta más exacta, ¿sí? Pero les dije que vamos a ver dos cosas mientras estamos viendo estos pasajes neotestamentarios.
primer lugar, si estamos avalando lo que son los tres requisitos para juzgar la profecía. ¿Ok? Y en segundo lugar, si estamos de acuerdo o no con que el ministerio profético sigue en pie. 5 ministerios que menciona Efesios capítulo 4, que vamos a leer más adelante, ¿no? Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ahora, hoy en día, para muchas iglesias pentecostales y especialmente la Iglesia de Dios, nosotros avalamos sin problema a 3 de esos ministerios, que son el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, el problema es cuando nosotros empezamos a hablar de los otros 2 ministerios, lo apostólico y lo profético. Y podemos tocar temas sensibles allí y podemos tener desacuerdos muy grandes en en la misma denominación. Es decir, hay pastores grandes, ministerios grandes, iglesias grandes que enseñan la continuación del ministerio apostólico y el ministerio profético dentro de la Iglesia de Dios de Latinoamérica. Y también hay pastores grandes, ministerios grandes, iglesias grandes que enseñan en contra del ministerio apostólico y el ministerio profético. Ahora, voy a descartar un tema desde ahora antes de comenzar la charla, ¿ok? Y es la cuestión apostólica. ¿Por qué? Porque nuestra materia es de profetas, no de apóstoles, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos otra materia que lo toca, y que es pentecostalismo, ¿sí? Y vamos a hablar acerca del ministerio apostólico ahí. Así que, en el ámbito de esta charla, pongo un parámetro. No igualamos, tal como no igualamos el pastorado con el ministerio de evangelista, no, Profe Cris, sí, un momentito, a mi hermana la agregaron ayer y ella no tiene para entrar en Zoom. ajá, No sé si le pueden poner ahora para que ella pueda entrar, porque si no se está perdiendo la clase. ok, ok, ¿a quién? A ver, Ajá. A mi esposa Juana, es a Juana. sí, 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 sí. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto, ahí le mando, perdón por ese Ajá, error, ajá. ahí le mando, ay, claro, porque le habíamos agregado después y ya estaba dentro del grupo, Sí, pero sí, ella no. Ok, sí, sí. ahí le mandé. Bueno, bueno. Gracias por avisar, perdón por equivocación, hice lo mismo con el pastor Pablo y me di cuenta del pastor Pablo, no me di cuenta, bueno, porque mi esposa le agregó a su hermana, ¿no? Ahí está. Sí, Bueno, sí, sí. disculpen, disculpen. Entonces, regresando a lo que decía, nosotros vamos tal como nosotros no igualamos el ministerio pastoral con el ministerio evangelístico, no vamos a igualar el ministerio apostólico y el ministerio profético. ¿Ok? Entonces, lo que tiende a pasar cuando entramos en este punto, y solamente lo digo porque he dado esta clase varias veces, es que cuando empezamos a hablar de validez o invalidez del ministerio profético, de la mano viene la cuestión apostólico. ¿Okay? No son ministerios iguales y entonces postura que saquemos no lo vamos a igualar a ambos ministerios. ¿Ok? Tienden a ser igualados en los debates y en las discusiones, no son iguales y hay varias razones por eso. ¿Ok? Y vamos a ver otras razones por las cuales no son igualados más adelante en esta misma clase. Am, pero solamente para que lo tengamos en cuenta, cuando estamos charlando acerca de este punto,
estamos viendo el sentido profético y el ministerio profético, si es que sigue en pie o no. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos? ¿Alguna pregunta, comentario? No voy a abrir para grito de ira porque a veces aún tocar este tema causa grito de ira, así que vamos a esperar para tener esos gritos al final para todos, ¿ok? Listo. Pregunta, comentario. ¿Se entiende, no? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo que no tiendo a hacer, pero solamente por aquellos que tal vez no hayan tenido la oportunidad de leer o por aquellos que sí hemos leído, siempre es bueno repasar para ver matices. Vamos a leer estos pasajes que fueron dados como tarea anoche, ¿sí? Entonces, alguien, por favor, me busca Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer las secciones de los versículos 29 a 33 y después 36 a 40. No es que estoy invalidando 34 y 35, es solamente por cuestión de tiempo que lo estamos dejando fuera porque no toca nuestro punto, ¿ok? Dice, asimismo, el de 1 Corintios 14, 29 al Adelante. 33, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Verso 33. ¿Está el 36 también al 40? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Verso 40. Muy bien, muchas gracias. Amén a la palabra del Señor. Veamos entonces un poco de lo que estamos hablando ahora en cuanto a lo profético. En primer lugar, quiero llamar su atención a versículo 37. Si alguien, y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Ahora, este lenguaje para Pablo es muy particular, porque en esta misma carta vamos a ver una distinción en 1 Corintios capítulo 7, hablando acerca del matrimonio. Pablo va a dar una distinción entre lo que es su opinión y lo que viene directamente del Señor. ¿Okay? Es más, no vemos muchas veces en toda la escritura paulina que Pablo va a tomar un momento para aclarar lo que yo te estoy diciendo viene de parte del Señor. Es cuidadoso con lo que él dice ahí, aunque sabemos nosotros que toda su escritura es inspirada, la que tenemos en la Biblia, no estamos discutiendo eso. Pero Pablo toma cuidado para decirles específicamente que las instrucciones en este pasaje son mandatos del Señor mismo. ¿Por qué empiezo con este versículo y por qué estoy resaltando este pensamiento? Porque en algunos lugares y algunos van a pensar
que estas instrucciones solamente se les aplican a la iglesia de los Corintios. ¿Ok? O sea, estas instrucciones que Pablo da son únicamente para el tiempo y el lugar geográfico de Corinto en el primer siglo, para esa iglesia a la cual él está escribiendo. Y yo voy a preguntar entonces, ¿por qué es incluido en nuestra palabra, en la Biblia? Porque se acuerdan, PMS, ¿no? ¿Cuántas cartas a los Corintios hubo? ¿Se acuerdan? Bueno, en el PMS marca que se han dado 4 cartas. Exactamente. Es decir, gracias Juan Carlos, es decir, hay cartas específicas a la iglesia de Corinto en el primer siglo que no fueron inspirados y que fueron llevados a cabo solamente para esa iglesia específica. 2 cartas de ella, de las cartas paulinas a la iglesia de Corinto no están incluidos en nuestro canon, pero esta sí. Pablo toma el tiempo para aclarar lo que yo les digo acerca de la profecía viene directamente de parte del Señor. En primer lugar, tener en cuenta. ¿Ok? Número 2. Que 2 o 3 personas, versículo 29, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Okay. Pensando un poco en la gramática española, que va a ser un eco de la gramática griega en este caso. No es siempre así, pero en este caso sí. ¿En qué tiempo y en qué modo verbal están los verbos profeticen y evalúen? Presente. ¿Ok? Está en el presente. Ese es el tiempo verbal. ¿Cuál es el modo verbal? Ustedes tienen diferentes modos como indicativo, imperativo, subjuntivo. Pastor, este sería imperativo. Exactamente. ¿Y qué quiere decir imperativo, hermana Juana? Que da una orden. Ok. Ahora, nosotros obviamente no estamos ignorando el contexto. Hubo problema con el ministerio profético. Bueno, tal vez no el ministerio profético, y aquí tenemos que tener cuidado, pero hubo un problema con el ejercer del don profético dentro de esta congregación. Esto es sin negar lo que está pasando, porque esta es la razón por la cual él está escribiendo. Está dando direcciones e instrucciones culticas, litúrgicas, para que el culto al Señor se lleve a cabo correctamente. Y esto va a ser uno de los temas principales del libro, de la carta del primero de Corintios, ¿no? Tales como instrucciones para Santa Cena, ¿no? Al principio del libro. Ahora estamos hablando acerca del ejercicio de los dones que el Señor ha dado. Uno de esos dones que son mencionados en 1 de Corintios 12, que ya vamos a leer, es el don de profecía. Okay. Entonces, Pablo da un mandato desde el Señor enviando a esta iglesia del primer siglo a profetizar, es decir, tienen que hacerlo. Es más, leemos al final de este capítulo, procurad profesar
que también es imperativo en el vosotros, segunda persona plural, que acá lo ponen ustedes, ¿no? Procuren profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Todo eso es imperativo. Ahora les voy a dar otra joyita de nuestra denominación. ¿Cómo se le considera el Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia actual? ¿Qué se le dice al Nuevo Testamento para el gobierno de nuestras iglesias? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan en la última materia del segundo ciclo, tal vez ya han tomado esta materia, pero es Historia y Gobierno y Disciplina de la Iglesia de Dios. Pero estoy sacando de este libro, Historia y Gobierno y Disciplina. El Nuevo Testamento es la única regla y práctica para las iglesias locales de nuestra denominación. Es decir, lo que viene como mandato del Señor para la iglesia primitiva del Nuevo Testamento es mandato para nosotros. Lo que practicaban allí, practicaremos nosotros. ¿Okay? En pentecostalismo vamos a ver por qué, porque la Iglesia de Dios es una denominación que tiene su fundamento en el movimiento restauracionista del siglo XIX, al final del siglo XIX, que quería restaurar la iglesia primitiva en la iglesia contemporánea de su tiempo. Y nosotros tenemos fuertes fundamentos ahí en ese movimiento. De hecho, seguimos siéndolo. Y si ustedes van a cualquier campamento de jóvenes, cualquier avivamiento, cualquier cruzada evangelística, nosotros queremos regresar a ver las cosas que se veían en el Nuevo Testamento. Bueno, si hemos de vivir esas cosas, tal como nosotros estamos hablando anoche, la diferencia entre los profetas Baal y Elías, no es que vamos a ir a un culto para tratar de vivir, de entrar en la presencia del Señor, hemos de vivir en la presencia del Señor y la manera de vivir en la presencia del Señor es practicar las cosas que la iglesia primitiva practicaba, o por lo menos así pensamos nosotros desde la iglesia de Dios. Ok. Entonces Pablo les manda a profetizar, obviamente con orden. Y la manera que nosotros vamos a ejercer esta profecía no es en un sentido estático como estábamos hablando anoche. Versículo 32. Okay. Después de decirles, tomen turno, porque Dios no es Dios de confusión. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. ¿Cómo es que dice en Reina Valera el espíritu es de los profetas? Creo que dice así. Que nosotros estamos en Y los, control. y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso es. Entonces, lo que está diciendo es que no es que uno de repente está sacado de sí y empieza a profetizar sin control. Él nos dice, no, 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 están ejerciendo un don espiritual y los dones espirituales no se ejercen, escriban esto, los dones espirituales no se ejercen en un sentido extático. Vienen desde fuera de nosotros, sí, pero no se ejercen fuera de sí.
nunca vamos a ver a alguien en el Nuevo Testamento ejercer algún don espiritual fuera de sí. Ahora, ¿reciben visiones fuera de sí? Sí, pero visiones no es un don espiritual, es algo que recibimos de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver a Pedro recibir un don, vamos a ver a Juan en el día del Señor ser llevado al tercer cielo. Sí, están fuera de sí para recibir una visión espiritual y revelación especial y específico para ellos, para que nosotros tengamos, ¿sí? Pero el ejercicio de los dones espirituales no son fuera de sí. Por ejemplo, uno de los dones espirituales es el don de fe. ¿Ok? Y Pablo nos dice en Romanos que de la misma manera que nosotros recibimos a Cristo, en este camino, andad, dice. Es decir, la manera que nosotros somos salvos, recibimos nuestra salvación, es la manera que nosotros hemos de caminar en la vida espiritual. Ahora pregunto, ¿alguno de ustedes cuando recibió a Cristo estaba fuera de sí? ¿No sabía lo que estaba pasando? ¿No tomó ninguna decisión? No, cuando se ejerce el don de la fe, se toma una decisión específica para mirar más allá de la situación que nosotros estamos viviendo, a ver la posibilidad de la realización de las promesas de Dios. Eso es lo que básicamente es el ejercicio del don de fe. Pero no es que yo estoy fuera de mí mismo. Lo mismo acontece, ojo, lo mismo acontece con todos los dones. Dios no cambia ni hay sombra de variación en él. Aunque hay una gracia multiforme, muchos dones, muchas manifestaciones, es un solo espíritu, dice Pablo. Y entonces, por más que hayan muchas manifestaciones, hay un solo espíritu. Y cuando nos dice acá que los que profetizan están en control de su espíritu y puede turnarse con otros, nos dice algo importantísimo que nosotros podemos ejercer o decidir no ejercer el don espiritual que tenemos. Ok, me están siguiendo hasta ahora. Yo solamente estoy resaltando algunas cosas, haciendo una práctica hermenéutica con ustedes en estos pasajes. Usted, profe, perdón, usted acaba de hablar del verso 31. Ajá. El verso 31 dice, porque este, pueden profetizar todos uno por uno, Ujú, para que todos aprendamos ujú. y todos seamos exhortados. Sí. Anteriormente, y retrotraigo atrás, donde usted dijo que las visiones no son dones, no son dones espirituales las visiones, ¿verdad? Sino que es Ujú. algo como algo especial que Dios da, que creo que, eh, a ver, yo he escuchado algunas hermanas, hermanos de mi iglesia, en forma muy particular, que me cuentan ciertas cosas que o sueñan o ven, por ejemplo,
preguntándome de alguna manera qué significa y les digo, bueno, habría que ver, no sé, habría que, por ahí puede ser que ha comido mucho o capaz Dios está queriendo decir algo, pero tampoco, tampoco soy yo, digo, profeta así para decirle qué Ujú. significa, pero bueno, viene la aclaración esa entonces de que las visiones, bueno, no es que sea un don espiritual, sino es algo especial que reciben algunos hermanos. Vale bien esa aclaración. Bueno, y Ahora, en cuanto... tal vez no hayamos Sí, entendido cuando estamos leyendo estos pasajes la diferencia entre una experiencia espiritual y un don espiritual. Porque, a ver, yo puedo tener una visión fuera de mí, pero un don espiritual es algo que yo ejerzo, dado por Dios, que Él me da para edificación del cuerpo. Eso es lo que vamos a ver en 1 Corintios 12, ¿no? Entonces es algo que Dios me dio específicamente para que yo pueda aportar a la congregación, ¿sí? Entonces, eso es una diferencia. Ahora, interpretar sueños, dar palabras de conocimiento, dar palabras de sabiduría, esos son dones que yo puedo ejercer, ¿sí? Pero las visiones no es un don espiritual, ¿ok? profe, Sí. eh, por ejemplo, ¿no? Eh, entre lo que voy recopilando en mi mente de cosas que pasaron, puede que sirva esto. eh, yo lo entendí de esa manera. En algún momento yo solté alguna palabra propia, pensé que era mía, pero que a otra persona desde abajo, en alguna ocasión yo estuve este, eh, dirigiendo reuniones grandes así de Iglesias Unidas Ujú, y de pronto leí una palabra y leí una palabra de Dios y en dos o 5 segundos le expliqué lo que yo quería decirle a través de esa palabra y le cayó muy, de pronto, muy profundamente a ciertos tipos de personas que después me decían esa palabra que dijiste y la entendí como una palabra de sabiduría, una palabra así, ¿no? Que ujú, ni yo me di cuenta, obviamente, ujú, porque por ahí el espíritu de sabiduría, el don de sabiduría, lo había considerado que no es que andamos siendo sabios diciendo a cada rato y en cada palabra cuando expresamos en el común de nuestra jerga. Pero una hermana mía se acercó en una ocasión, por ejemplo, a mí muy particularmente y me dijo, mira hermano, fue hace mucho tiempo, me dice, mira hermano, yo soñé esto que te estaba pasando, como que estás en peligro de esta situación, de esta situación. Y hablé y era cierto, o sea, era cierto lo que me iba diciendo. Ah, tienes razón, era cierto. Pero después otros hermanos que sueñan y cuentan algunas verdades o sueñan y acerca de la iglesia, acerca de la vestidura y todo esto, pero muchos, hablo de nuestra denominación, muchos de ellas y de ellos tienen miedo de pronto eh, soltar, como dicen por ahí, soltar la palabra o hablarla cuando se trata de toda la iglesia, porque dicen, no, pero el pastor no me va, capaz que no me va a creer, capaz que lo va a decir, que yo estoy media chifladita, y son realidades a veces que presuponen, ¿no? Pero estamos inserta en esa situación o en esa circunstancia de no decir nada porque, bueno, capaz que somos reprendidos. Pero claro, a eso vamos, ¿no? A eso es lo que quería comentar. Sí, bueno, allí se ve esta dicotomía en claro, Juan Carlos. La visión, el sueño que ella recibió, no estaba en control de eso, ¿verdad? Algunas personas dicen que pueden controlar sus sueños, sus acciones. Yo nunca aprendí a hacer eso, ¿viste? Cuando yo estoy soñando algo, es como ver la tele, estoy ahí para ver qué onda, ¿viste? No estoy en control, ¿me entendés? Pero el compartirlo contigo, ella tomó la decisión de ejercer eso o no. Podría haberse quedado callada, podría haber no compartido, ¿no? Tal vez dudó y dijo, bueno, no le voy a decir por las dudas. Dios se va a hacer saber, pero ella va a perder la oportunidad de bendecir a la congregación, en especial tu persona, a través de no compartir eso, ¿no? Entonces, ese donde se ve claramente la diferencia entre
algo que nos da Dios especialmente circunstancialmente versus un don espiritual que uno ejerce, ¿no? Ahora, ustedes deberían haber tocado algunos de estos puntos ya en Nuevo Testamento 3. Yo solamente estoy repasando esto, pero es algo para tener en cuenta, ¿no? Es algo para tener en cuenta. En la segunda parte, sin embargo, de 1 de Corintios 14 es donde nosotros vamos a ver el abuso y el sentido actual de lo profético. ¿Ok? Veamos. Y yo les voy a ver desde acá en la nueva traducción viviente. ¿O acaso piensan, perdón, recibí un mensaje, o acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregado? Y es en esto que Pablo nos dice, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo yo es mandato del Señor mismo, pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. ¿Qué es lo que está diciendo? Okay. ¿Por qué creo yo que el debate de lo profético es tan fuerte, aún dentro de nuestra misma denominación, viendo todo lo que hemos visto hasta ahora? Yo creo que nosotros hemos entendido, si no lo he hecho claro, creo que la Biblia es clara en cuanto a lo profético en la iglesia primitiva. Y como nosotros como denominación decimos que la iglesia primitiva es el único gobierno, regla y práctica para nuestras iglesias, hemos de continuar. Si no me he hecho claro, creo que he puesto los fundamentos fuertes. No hemos terminado todavía, pero hemos puesto los fundamentos fuertes para la continuación del ministerio del don profético dentro de nuestras iglesias. No la cesación, ¿ok? La continuación. Pero ¿por qué creo que es tan fuertemente debatido teniendo algo tan literal de 1 de Corintios diciéndonos acerca de la continuación de este ministerio, no solamente en el Antiguo Testamento, pero algo que es necesario para el Nuevo Testamento? Y cuando Pablo dice en Romanos que la iglesia es fundamental sobre los apóstoles y los profetas, no está hablando únicamente de la Biblia como algunos pretenden. Él está hablando contemporáneamente. ¿Ok? Él está hablando de apóstoles que están vivos. Está hablando de profetas, sí, de la Biblia, sí, del Antiguo Testamento, pero también profetas que están vivos. ¿Ok? Vamos a ver profecías realizadas en la iglesia en hechos. ¿Ok? Entonces, no es algo que es ajeno a la iglesia primitiva. Entonces, ¿por qué tenemos tanto problema con eso? Por el abuso que se le da a este ministerio. Que tal como nosotros tenemos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad ha manchado el nombre evangélico en el mundo. O sea, vos hablas con un católico cualquier y decís que sos evangélico o te dicen evangelista muchos, ¿no? Y vos empezás a hablar de cerca de tu iglesia y ellos te escuchan y empiezan a aceptar lo que estás diciendo, pero de repente van a salir, pero ustedes buscan la plata de la gente, ¿no? Claro, porque el evangelio de la prosperidad ha manchado al nombre evangélico, así como ha existido en el mundo cristiano entre católicos y evangélicos. En el mundo de cristianos evangélicos, el nombre profeta ha sido abusado. Y entonces, en vez de ver las bases bíblicas y creer en la continuidad del ministerio y el don profético en la iglesia, vemos los que están usando incorrectamente al ministerio y pintamos con un pincel muy grande a toda expresión profética como si fuera de la misma cepa.
Es decir, porque tengo algunos que son renombrados profeta, tal, va a cierto lugar, te va a dar profecía y vos entras ahí y vos decís, esto no viene de Dios. Entonces empezamos a pintar de todo lo profético con el mismo pincel. ¿Okay? ¿Algunos de ustedes han pintado antes? ¿Han pintado una casa o alguna expresión artística? ¿Okay? Si vos sos pintor, ¿cuántos pinceles tenés? Diferentes pinceles para diferentes usos. Yo no puedo pintar una casa con un solo rollo. ¿Okay? Yo necesito diferentes utensilios porque hay diferentes usos. Y cuando nosotros usamos el mismo pincel y decimos que todo lo profético lo descartamos aquí porque tal persona ha dicho ser profeta y no lo es, okay, les voy a decir un secreto que les va a liberar de muchos problemas en la vida, especialmente errores teológicos y exegéticos. Solamente porque existen falsos profetas no significa que toda profecía es falsa. No habrían requisitos ni reglas para juzgar a la profecía si no hubiera profecía verdadera. Solo porque hay gente que abusa y hace mal, no significa que no haya gente que tiene el don profético y el ministerio profético hoy. Pero en base a este último versículo, estos últimos versículos que acabamos de leer en 36, 37, ¿les puedo decir cómo no van a ser esos profetas? No van a ser superestrellas. No van a ser renombrados. Porque la palabra de Dios no les pertenece a ninguno. ¿Okay? Ningún pastor, ningún maestro, ningún evangelista, ningún profeta. Y te voy a decir algo también acá, y lo vemos en el libro de Gálatas, ningún apóstol. ¿Se acuerdan? Pablo enfrentó a Pedro. No es que donde quiera que fuera Pedro, él era el vicario de Cristo como pretende la Iglesia Católica, ¿no? No, no es así. Pablo encuentra un fallo en Pedro y lo enfrenta de apóstol a apóstol. La palabra de Dios no es solo de un maestro, un evangelista, un pastor, un profeta o un apóstol. No. Y Pablo está poniéndoles en su lugar a aquellos que se creen profetas, aquellos que se creen espirituales porque ellos levantan más la voz o porque la gente les sigue más. Papito, mamita, vos no sos la estrella de la iglesia. Nunca lo serás. Y si eso es lo que estás aspirando a ser, has perdido el mensaje del evangelio por completo. Porque el evangelio comienza y termina con Cristo. Y aquellos que le seguimos a él, enaltecemos un solo nombre, el nombre sobre todo nombre. Y ese nombre no es mío y ese nombre no es tuyo. Su nombre es Jesús. Entonces, aquellos que viven de ir en lugar a lugar, profetizando, haciéndose las grandes estrellas porque ellos muestran ser profetas o muestran ser apóstoles. Y yo sé que yo he dicho que no vamos a entrar en ese ámbito, pero la razón por la cual igualamos es por esta misma razón, por expresiones lamentablemente neocarismáticas que vienen de este cepa, ¿no? Y empezamos a decir, bueno,
este es profeta tal y hemos de honrar a tal y hemos de honrar a tal. Ok, para un ratito. Pablo dice, la palabra de Dios no les pertenece a ninguno. Viene de Dios. Y el contexto de todo este ejercicio del don se encuentra en el mismo texto principal de los dones espirituales, que es 1 Corintios 12, 4 a 7. ¿Alguien me puede leer? Y después vamos a leer versículos 20 a 26. 1 Corintios 12, 4 a 7 y después versículos 20 a 26. Ay, pastor, tiene ahí. Sí, ahí lo leo. Apenas te Ahora escucho, bien, pastor. Ah, ahí está, ahí te escucho mejor. ahí está. Sí, Se lo pongo. ahí está. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Hasta el 8? ¿O hasta el 7 o el 8? Leí hasta el 8. Ah, Del 4 al 7 nomás era y después pasa al 20, creo. Ahí estoy en silencio, perdón, no me di cuenta. Sí, era 4 a 7. Y lo único que estamos saltando ahí son los dones específicos que ya ustedes desde el PMS ya deberían haber visto. Entonces, leamos versículo 20 a 26, pastor. ok. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén, perdón, estaba en silencio otra vez. Amén. Ahora viene la charla, ¿sí? Porque he estado hablando mucho. Cuando el mismo espíritu da estas diferentes manifestaciones, los dones espirituales, ¿crees que por decir que no necesitamos de la profecía porque tenemos la profecía suficiente en la Biblia? Porque este es el argumento, ¿no? Este es el argumento de la cesación de los dones. La mayor profecía que nosotros tenemos es de Juan el Bautista. Yo no estoy en desacuerdo que el mayor profeta de todos los tiempos, que Jesús mismo nos dice, es Juan el Bautista, y su mensaje era arrepentidos porque se acerca el reino de Dios. ¿Ok? Esta es el mayor profecía y la profecía más completa. No niego eso por un segundo. Eso no quiere decir que no es necesario el don profético para la iglesia.
si Pablo nos instruye no solamente de su existencia, su utilidad y necesidad para la edificación y la exhortación de la iglesia. Eh, puede ser que por decir que no necesitamos el don profético, seamos como este mano que dice al pie, no te necesito. ¿Qué pensamos? Y tal vez nunca lo hemos pensado de esta manera o nunca lo hemos visto de esta manera. Sé que puedo estar siendo muy controversial por lo que tal vez hayamos sido instruidos, pero estamos viendo solamente la Biblia acá. ¿Mm? Entonces no tengan miedo. Utilizando nuestras herramientas exegéticas, hermenéuticas, teológicas para ver, porque como dije ayer, me reservo el derecho de estar equivocado, ¿no? Ruido de mate. Está siendo grabado, no quiero que mi pastor vea. No, para. A ver, ¿qué pensamos? Opinen, ustedes se van a recibir, van a ser nuestros teólogos de la región. Primero las damas, Cris. Amén, amén, amén. Hay tres. Somos 3 y 3. Somos bien divididos ahí. Bueno, comienzo yo. Adelante, hermana. Eh, acá el Señor nos compara con el cuerpo de Cristo. Dice que los dones, digamos, hay diversidad de dones. La iglesia en sí es el cuerpo de Cristo. Y si todos tuviéramos el mismo don, entonces todos seríamos, supongamos, cabezas y no seríamos manos ni seríamos pies. Todos encajamos, digamos, perfectamente en ese cuerpo que es Cristo. Y cada uno tiene diferentes dones. Puede ser el don de servicio, el don de predicación, el don de consejería, puede ser también el don por ejemplo, yo acá en la iglesia, siempre hay una hermana que dice, yo dice, puedo no predicar, dice, pero a mí me gusta, dice, atender las mesas. Y hay otra, dice, a mí me gusta, dice, limpiar el templo. Y hay otras que son muy buenas predicando, otras alabando, y todas unidas servimos a un mismo Señor. Son diferentes dones y el Señor nos trata a todos por igual. Entonces, no hay, digamos, que enaltecerse si uno ejerce detrás del púlpito o fuera del púlpito, o está en la alabanza o no está en la alabanza. A veces con ser un miembro quizás silencioso desde la banca, quizás es el mejor orador por la iglesia. Entonces, el Señor trata de esa manera y que ninguno se crea superior al otro, porque todos somos iguales ante Dios y todos vamos con un mismo objetivo. Todos vamos predicando la verdad del Evangelio de Dios y aspirando a llegar a la ciudad santa. A eso es a mi entender, profe. Amén. Ahora le dejo a las otras damas. Amén, amén. Yo hablé acerca de esto de Juan Carlos, que la mujer había recibido una visión y después le habló. Ahora, Juan Carlos no te habló desde el púlpito, ¿no? Se acercó personalmente para darte esa palabra del Señor, ¿verdad? Tal cual fue personal, digamos. Ujú. Y tal vez ni siquiera yo la ubico, todavía me falta visitar tu iglesia, Juan Carlos, estoy esperando la invitación. Pero bueno, este, eh, entonces, eh,
solamente porque no la conozcamos o no estuvo en el púlpito, no significa que no sea necesaria para el cuerpo de Cristo, porque obviamente fue de bendición para Juan Carlos, que forma parte del cuerpo de Cristo. El ejercicio del don profético no es solamente público, puede ser privado también, ¿no? Entonces, en el sentido que Pablo está hablando, es cuando la profecía es ejercitado o ejercido en un sentido público en el culto, ¿sí? Entonces, sea personal o sea público, veo que es necesario para la exhortación y el crecimiento am, del cuerpo. Ok, ¿alguien más? Em, Pastor, sí, bueno, yo también pienso lo mismo, de que, como dice, ¿no es cierto?, el cuerpo tiene diferentes partes, diferentes miembros, entonces de esa manera, no, en la iglesia también hay muchos miembros y bueno, con diferentes eh, capacidades que tenemos para hacer diferentes cosas. Y lo bueno de todo esto es que siempre estamos sirviendo a un mismo Dios, a nuestro Dios. Eh, Eso sería muy, como dice mi hermana Blanca, es así. Nosotros pensamos en eso. Y lo otro que quería acotar también es donde decían hablar de las profecías y cuando se está hablando o cuando se está hablando en lengua en una reunión, cuando se manifiesta el Espíritu, cómo es se nota cuando es todo de parte de Dios, porque realmente es todo muy ordenado, porque Dios es ordenado y es respetuoso nuestro Dios. Entonces, ahí es donde uno ve. Y también se nota cuando en cierta reunión puede haber diferentes griteríos y demasiadas cosas confusas que al final a veces no nos llevan a una cosa buena. Llega un momento que hay hermanos que quizás empiezan a verlo no muy bien eso. Entonces, de esa manera es cuando nosotros nos damos cuenta que si es de Dios o no es de Dios, o por lo menos tenemos esa formación así. Y bueno, yo creo que cuando Dios nos habla, todos nosotros sabemos, nos damos cuenta y sentimos, y no es porque estamos entrando en un éxtasis, sino que realmente siente, una cosa es el éxtasis y otra cosa es sentir la presencia de Dios. Sí, eso es algo importante de tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros decimos y alguien recibe palabra de Dios y empieza a hablar, interrumpe el culto y bueno, puede interrumpir lo que es nuestro orden, ¿cierto? Lo que nosotros habíamos planificado. No tenemos problema con que Dios interrumpa el culto. Eso no está fuera de orden. Dios interrumpe. ¿Soy yo? Parece que sí. Ahí está. Ajá, yeah, ahí ¿Me está. escuchan? Yo creo, sí, yo escucho, pastor, yo creo que no, o sea, no se interrumpe, sino que generalmente si es de parte de Dios y alguien está hablando en lengua, eh, mm, es muy ordenado y se siente. Entonces, quizás toda la congregación de pronto va a acompañar en la oración, pero y no significa interrumpir, por ejemplo, el mensaje, una predicación. No lo hace. Yo creo que cuando es de parte de Dios no se manifiesta así, no sé si yo estoy Mm. equivocada. Bueno, yo creo que sí puede interrumpir el culto en cuanto a lo que nosotros habíamos planificado, ¿no?
O sea, entramos obviamente con un orden litúrgico que estamos planificando desde antes, eso parte de la planificación de culto, tanto de los pastores como de los músicos, coordinador, etcétera. Pero cuando Dios interrumpe, no está fuera del orden que Dios interrumpa. Está fuera de orden que yo interrumpa, ¿sí? Pero no está fuera de orden que Dios interrumpa, ¿no? Y cuando Dios interrumpe, eh, es algo poderosísimo, ¿no? Yo he estado en cultos donde nosotros estábamos tocando, yo era músico antes, ¿no? Y tocaba el teclado. Me acuerdo el baterista dejó de tocar. Y cuando el baterista deja de tocar, interrumpe toda la música para todos los demás. Estamos mirando qué pasó, se le cayó un palito, no sé qué pasó, porque eso es el ritmo, marca el rumbo de toda la música, la sección de percusión. Y de repente empieza a hablar en lenguas y la presencia de Dios cayó. Y como nadie estaba interpretando, Dios mismo le da la interpretación a él. Ese es otro punto que va a hablar Pablo acerca de hablar en lengua. Y la presencia de Dios era tan fuerte, todos los músicos dejamos de tocar, empezamos a arrodillarnos, gente venía al altar, no hubo prédica ese día porque toda la iglesia fue conmovida con lo que Dios estaba haciendo. Ahora, eso no estaba en nuestro orden litúrgico. Dios interrumpió, pero no estaba fuera de orden. El tema aquí que va a tocar Pablo, él va a decir, no vayan interrumpiéndose entre sí. Si uno empieza a hablar, que el otro se calle, porque Dios no es un Dios de confusión, y esta es la diferencia. Dios puede interrumpir, pero no va a ser confuso cuando Dios lo hace, ¿no? De repente vamos a darnos cuenta, ¿no? Y han habido momentos, y esto es perspectiva mía, les confieso, le comparto nada más un pensamiento, han habido momentos en convenciones en los cuales he estado, campamentos o campañas, donde yo sentía de parte de Dios, alguien empieza a hablar, y yo sentía de parte de Dios, esto es de Dios, pero nosotros seguimos nuestro plan. ¿Han estado en algún momento así? Cuando estamos en la administración, tal vez, ahí el llamado al altar, alguien empieza a hablar en Sí, lenguas. Y creo que los sí, que profe. tenemos discernimiento, nosotros nos damos cuenta cuando es de Dios o no. Y han habido momentos cuando alguien empieza y yo digo, escuchemos, pero el programa sigue, es como que lo ignoran o la ignoren, ¿no? Mm. Y a mí me duele en el corazón eso, porque yo digo, pucha, che, ¿cuál es más importante? ¿Que Dios hable o que nosotros terminemos nuestra reunión según nuestro orden, ¿no? No, no, no necesariamente que no van a interrumpir, pero cuando interrumpe Dios, bienvenido sea, porque nadie ha venido a escucharnos a nosotros, ni nosotros hemos venido a vernos a nosotros, o si hemos venido a vernos a nosotros, estamos equivocados, necesitamos arrepentirnos, ¿no? Porque estamos ahí para enaltecer el nombre de Jesús. Juan Carlos. Sí, en liturgia veíamos la planificación del culto, de la liturgia en sí, pero también está muy marcado que no programamos nosotros, y eso es lo que está diciendo usted. Nosotros planificamos, pero bueno, Dios puede tener otra programación, y ahí es cuando, bueno, se altera para bien el culto. Yo he tenido algunas experiencias hace mi primer hijo, por ejemplo, ya tiene 28 años, hace mucho que no la tengo, pero pastor de nuestra iglesia, hoy no está en nuestra iglesia, pero sigue siendo pastor, eh, estaban ministrando recién, pero yo ya había sentido su presencia y todo. Terminaba la reunión de esa jornada y él me hizo llamar con dos de sus colaboradores. Me dice, te llama el pastor, por ejemplo, ¿no? Y nadie sabía, yo no le conté a nadie la circunstancia que yo estaba viviendo, ese momento difícil de mi vida, y te llama. Entonces yo me dejé llevar y me ponen, por ejemplo, delante de él y él me habla a la oreja y me dice, Dios
te dice esto acerca de esto, de esto y de esto. O sea, nadie lo sabía, nadie sabía. Claro, yo me quebré, fue tremendo para mí, ¿no? Fue muy, muy profundo para mí y me decía palabras justas de lo que yo estaba atravesando en esas circunstancias, matrimonialmente, con discusiones con mi esposa, y entonces, claro, lo sentí muy de Dios, digamos, pero en este caso fue al final, o sea, Dios puede obrar en cualquier momento, pero este hombre me habló al final ya del culto y personalmente también en la oreja. Esa experiencia tengo yo. Pastor, Sí, quería contar. y qué lindo cuando escuchamos prédicas que Dios está con nosotros. Pero seamos sinceros, ¿ok? Una prédica sí me puede bendecir, sí me puede quebrantar, sí me puede llevar a la presencia de Dios, pero es distinto cuando Dios te habla directamente a ti, Juan Carlos, y te dice, yo veo esta situación, esta situación, esta situación, estoy contigo, haz esto, haz aquello, ten fe porque yo no te he dejado. O sea, es Dios hablándote personalmente en momento donde vos estás. Y es confirmación y es inigualable. Es don profético, ese ministerio tiene este poder para experimentar. Dios no nos deja, ¿no? Y nos muestra su presencia íntima en nuestras vidas. Bueno, voy a llamar al pastor Pablo a dar su opinión ya. Y con esto terminamos la discusión. Ya hemos pasado un poco de tiempo para que tomemos el descanso y terminamos el día de hoy. Pero, Pastor Pablo, otra vez, no quiero condicionar. Sí. Puede estar de acuerdo, no de acuerdo, pero regresemos a la pregunta. ¿Puede ser que nosotros seamos como la mano diciéndole al pie, no te necesitamos? Cuando nosotros cortamos todo ministerio profético o todo don profético de la iglesia. Ok, es un... ¿tengo que dar el exégesis del contexto de que Pablo habla o Tu mi opinión. opinión? Mi opinión. Y es básicamente Pablo habla ahí. Esa es mi opinión. ¿Está bien? Muy profundo, pastor, muy profundo. Dice, sí, eso es lo que dice. Gracias. Muy bien. Gracias. Sí, creo que estoy un poco de acuerdo con además opiniones. Va como en en esta etapa como pastor, eh, lo, lo remarco de que eh, por causa, obviamente, del manoseo que hubo, creo que gran parte de la iglesia, si no diría la mayor parte, eh, eh, estamos aún lidiando con eso, ¿no? Tratando de ordenar eso más que nada en el organizar y en el permitir algunas cosas en la iglesia, pero creo que personalmente depende mucho de la relación que uno tiene con Dios y del estudio que hace sobre la palabra de Dios para llevar a este concepto personal de que yo creo en la profecía, creo en el don profético, eh, pero también es un tema que lo tomo con pinzas, ¿no? Eh, que obviamente sé que así como hay momentos en que Dios habla y nos bendice, también hay momentos que por lo general son más donde no habla Dios, habla la carne, habla cualquier otro, pero no es Dios, y eso crea un gran problema dentro de la iglesia.
Pero sí, sí, sí. De hecho, nos ha pasado en algunos cultos de no predicar, de alabar a Dios, de saber y toda la iglesia entender por medio del Espíritu que teníamos que alabar a Dios y se nos fue la liturgia ahí. Y Dios bendice, sí, Dios bendice. De hecho, vengo o fui formado en una iglesia muy pentecostal, ¿no? De donde se habla en lengua, donde había profecía, donde había milagros. eh, y de hecho me tuve que como adaptar al contexto de acá del norte porque lo convierto con algunos hermanos y digo, no veo eso seguido. De hecho, acá en la iglesia donde estoy, eh, no sé, desde que estoy aquí, solo escuché a una sola hermana hablar en lenguas, en oración, en la reunión de oraciones. Y me ha pasado a mí en cultos que creo que fue de parte de Dios, de que yo no pude contenerme en el culto y sí hablé en lenguas, pero como decías ese ejemplo de que uno mismo la interpreta, entonces vino la interpretación hacia lo que Dios estaba diciendo. Y creo que era de parte de Dios porque nos saca de un, de un, tal vez ese pensamiento de que ya la profecía o el don profético, el mover de Dios hablando a través de su espíritu a la iglesia, como que quedó en el pasado, ¿no? Que ya ahora no, eso no rige o no se da en la iglesia. Creo que fue de parte de Dios. Pero sí, yo estoy de acuerdo que no, eh, que se necesitan esos dones, que se necesita esa parte del cuerpo. Creo que más que nada es una funcionalidad que le da al cuerpo, una estabilidad, un orden, y bueno, estoy de acuerdo con ese pensamiento personalmente. Muchas gracias, pastor. Perdón, Marlene, no le había dado la oportunidad para hablar y para opinar. Ay, ya sonreía, ella pensaba que iba a estar libre. No quiero, pero mejor me quedo acá. No, no le di la oportunidad para hablar y no quiero que deje pasar desapercibida su opinión. Muchas gracias, pastor, por su aporte. Y vamos a hablar justamente acerca de esto cuando regresamos del descanso, especialmente discernimiento en cuanto a lo profético de lo falso, porque tal como hay hoy, hubo en el Nuevo Testamento y también hubo en el Antiguo Testamento y por eso nos da las reglas de cómo distinguir si esto viene de parte de Dios o no. Muy bien. Marlene. Bueno, pastor, mi opinión es que con respecto a lo que leímos, los versículos que nos había dado ayer, llegué a la conclusión de que sigue el ministerio o el don profético, porque en uno de los pasajes hablaba de que la fuente de todo es Dios, y Él derramó sobre la iglesia los diferentes dones, y dentro de esos dones se lo nombra al profético. Entonces creo de que si Dios ya derramó todo eso sobre su iglesia, sigue hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de las dos partes. Una vez estaba en un culto y una chica, una hermana, comenzó a profetizar y ella fue y me sacó de la silla y la agarró a otra hermana que estaba al frente y nos decía a las dos que nos teníamos que pedir perdón, que esto, que lo otro, en medio del culto. Y con la hermana nos queríamos soltar de ella porque nunca habíamos tenido ningún tipo de problema con la hermana. Y ella lo decía re fuerte encima, como que ustedes se tienen que pedir perdón porque Dios me dijo esto y yo no sabía dónde meterme, la otra hermana también, y después del culto me dice, bueno, después el pastor la tuvo que calmar
Y después con la hermana nos teníamos que reír porque decíamos nunca en la vida tuvimos ningún problema y ella se puso a decir que era de parte de Dios. Pero también me pasó hace poco, me pasó que cuando, no hace poco, bueno, cuando fui a Buenos Aires a verla a mi hermana, yo estaba sentada, estábamos así en una reunión de mujeres, y yo estaba sentada, estábamos compartiendo los alimentos, y una hermana, que es de la iglesia, se acercó y se sentó enfrente mío, y yo no la conocía, no la conozco, mejor dicho. Y ella me dice, ¿vos sos hermana de Ivana? Y bueno, y digo, sí. Y ella me empezó a decir, no me dijo algo que me pasaba, sino lo que me iba a pasar. Y yo la miraba nomás, pero es como que uno al principio dice, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Qué me está diciendo esta mujer? Pero ella re calmada, así, me dijo, cuando vos, dices, vuelvas a Jujuy, dice, prepárate porque va a pasar esto con una mujer y así, y ella me miró y me dice, no entendés nada de lo que te estoy diciendo, ¿no? Me dice así. Y yo le digo, no, la verdad que no, hermana, le digo. Y entonces ella me dice, no te preocupes, cuando vayas a Jujuy, a la iglesia, dice, en un tiempito de acá, dice, vas a entender todo lo que te estoy diciendo. Y yo me vine con eso. Y no pasó ni una semana que así, tal cual como me había dicho la hermana, tal cual, una advertencia fue. Y después yo la llamo a mi hermana y y viste que una hermana estaba hablando conmigo, me dijo esto, y le digo, y ahora estoy viviendo eso. Y la hermana me dijo, confía en Dios porque Dios está al control. De todo lo que va a pasar, todo lo que va a venir, Dios está al control. Y cuando comenzaron todas esas situaciones que la hermana me había dicho, eso es lo que me dio paz, que Dios estaba al control y Dios estuvo al control de todas las situaciones que habían venido. Entonces yo creo que sí, que está eso. Nada más que, bueno, uno tiene que ser sabio, ¿no? Y buscar la dirección de Dios y que Dios nos muestre también si es real o no lo que otro hermano, otra hermana te dice, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Muy bien, hermano, muchas gracias por compartir esas dos experiencias y ponen en relieve este pensamiento, ¿no? Que hay verdadero y hay falso. Y por eso es necesario que nosotros tengamos estas reglas bien puestas en nuestras mentes, ¿no? Y que utilicemos el discernimiento del Espíritu de Dios que nos habla, ¿no? Ah, o a través de personas o a pesar de personas, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, solamente porque hay falsos no descalifica lo verdadero. Y yo siempre les hago esta acotación, digo, hay comentarios, preguntas, comentarios, grito de ira. Ahora tengo yo un grito de ira. Ustedes son muy agradables, muy de acuerdo, nadie me peleó en nada, así que, bueno. No tuvimos debate, pero eso es también una buena muestra de que estamos interpretando, por lo menos desde mi perspectiva, correctamente a la palabra del Señor, así que les felicito. Em, y que nosotros aceptemos lo que viene de parte del Señor, porque siempre va a ser de bendición. Pastor Pablo, ¿me quiere pelear? Dale. No, sí, ya que Carlito no quiere decir nada, eh, es más que nada porque estamos hablando de lo que continúa y de lo que cesa, ¿no? Que es, creo que he escuchado un poco del cesacionismo, o sea, y el continuismo. Ah, y mi pregunta es, ¿cuál es la base del cesacionismo? O sea, ¿por qué está ese pensamiento o digamos, esa eh, forma teológica de decir que esto como que llegó hasta como decía, hasta Juan, o que la hablar en lengua era solo para la iglesia primitiva, por el contexto, por el lugar y demás? Pero me gustaría
su opinión acerca de eso, porque he escuchado bastante de estas dos ideas o perspectivas, ¿no? Profe, Sí, Juan Carlos. antes de que opine, porque seguramente usted tendrá la palabra más certera, eh, yo escuché, vi, observé, sigo observando, más allá de que casi se haya terminado la profecía hablo de nuestra institución, eh, esos excesos que nos hacen descalificar hoy a la profecía que todavía existe, obviamente, por la palabra, y sobre todo si miramos el Nuevo Testamento y nosotros nos regimos de acuerdo al Nuevo Testamento, básicamente en lo que dice nuestra doctrina. Pero también he observado que muchos de nuestros hermanos, y no voy a poner a ninguna iglesia, solamente a la de Salta de Limache, eh, entre comillas, y una broma, ¿no? Muchos ven hoy, porque hoy, por ejemplo, se abrió el internet y hay YouTube y hay de pronto el Instagram y tenemos alternativas de diferentes doctrinas. Y yo he observado que nuestros hermanos de la congregación IDD se apegan mucho a lo que es cualquier doctrina y capaz de errada, y lo tienen como que esa es la verdad. Entonces, eh, desconociendo, por ejemplo, estos estudios que nosotros hacemos tienen base bíblica y tenemos mucho cuidado con eso. Yo a veces cuando predico, eh, a veces le digo, si esto no tiene base bíblica, hermano, es solamente opinión mía y tengo cuidado, porque nos dejamos llevar de los otros movimientos y muchos capaz que sean sensacionalistas y muchos tienen casi base bíblica, pero muy parecida. Y quizás están errados y nosotros caemos así como ovejas, ¿no? Como ovejas de lobos rapaces. Entonces, volvemos a la base doctrinal, a la base bíblica, que tenemos que tener mucho cuidado por los excesos y las doctrinas y lo que nos ofrecen a través de la red informática, porque hay muchas cosas y hay que tocarlo con pinza. Y ahí podemos incurrir en una falta. Eh, Quizás cuidándonos, pero tenemos que ser certeros, obviamente, volver a la palabra, y es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Tener cuidado con toda la corriente que hay hoy día. Es mucho, ¿no? Es mucho, y mucho cuidado, porque muchos hermanos, por ejemplo, en mi iglesia, y tenemos un grupo y ya mandan un video que de tal pastor y dicen cualquier cosa. Digo, ay, Señor, de pronto. Mandan con la pollera larga, la pollera corta, que el cabello, que el teñido. Ay, Señor, digo, bueno, hay que tener mucho cuidado hoy día por las diferentes propuestas que escuchamos. Amén. Me encantó esa. Estoy de acuerdo, no tan de acuerdo con Carlos porque no nos llevamos bien, pero eh, digo, me ha pasado casos de, por ejemplo, te cuento esto, de cuestionar o contradecir una doctrina que como Iglesia de Dios la revisamos y constantemente se está viendo, ¿no? Y se transmite eso, y escuchar de mismos hermanos de la Iglesia, ¿no? Estar en contra de esa doctrina, pero el momento de hacer un debate o de ir, digamos, a ver a los puntos esenciales de por qué uno no está de acuerdo con este punto teológico o mi pregunta es, ¿de dónde lo sacás? ¿De dónde lo estudiaste vos? ¿No? Por lo cual la respuesta es, nunca leí un libro, nunca fue un estudio teológico, y lo único que me queda a mí conmoción es, lo viste en YouTube, lo viste de algún lado lo sacaste. Porque si uno, yo lo escucho siempre esto, ¿no? Por eso mismo tratamos
de interiorizarnos y de prepararnos más. Pero el solo hecho de que me digan, no lee un libro, no hizo un estudio teológico, no hizo ni siquiera un exégesis del antetexto, posttexto de la Biblia, y queremos hablar de teología, que es algo como esto, profético, o lo apostólico, o demás puntos que son muy profundos, que hay que estudiarlos, que hay que verlos con tiempo. Me da el hecho de que solo absorben de ahí, del internet, de YouTube, y la verdad que los puntos teológicos son pero muy errados, muy errados. Y la verdad que eso daña a la iglesia, daña a, digamos, a las personas que realmente quieren estudiar, y por ahí, por este concepto que la teología es mala, el estudio es malo, la letra mata, encontramos esta gran situación por ahí, por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso, y hasta me da un poco eh, me causa un poco de gracia, porque la verdad que cuando yo leo la Biblia en el libro de Hechos dice que los de Berea tenían el corazón más dispuesto, y investigaron lo que Pablo decía, cada día investigando a ver si era así o no, ¿no? Se tomaban el trabajo de ir a los libros, de ir a la fuente, de ir a ver, investigar si esto era así, para después decir, sí, esto es verdad, vamos a creer y vamos a vivir bajo esta regla, estas normas de la palabra de Dios, a personas que ni saben de lo que están hablando, pero hablan, opinan de algo que han escuchado en alguna red, eh, y después crean un problemón ellos, y después obviamente eso se contagia, ¿no? En algunos que quieren oír eso, ¿no? Pero bueno, simplemente eso. Sí, y sí, y sí. A todo lo que fue dicho. Sí. Eh, a ver, hay muchos temas acá, pero cuando nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, tenemos que ser diligentes en lo que nosotros estamos diciendo. Yo no puedo, eso es lo que dijo Juan Carlos, por ejemplo, me encantó esta frase, casi bases bíblicas. Ok, Lucas 4, el diablo tenía casi base bíblica por lo que él decía. ¿Me entendés? O sea, todo lo que él decía venía de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, solamente porque alguien dice algo bíblico no significa que viene de parte de Dios. Y yo sé que eso suena casi herético, pero no, si el diablo hizo eso, entonces nosotros podemos afirmar esto que hay doctrinas, se agarran de cualquier doctrina, pero hay doctrinas de demonios. ¿Ok? Y nosotros hemos de huir de eso. La Biblia es explícita en decirnos, hemos de escaparnos de ese tipo de enseñanza. El problema, dos problemas, uno ya ha mencionado el pastor, no tenemos ni hablar de estudio bíblico, no tenemos conocimiento bíblico en la iglesia local. Yo me acuerdo en la otra región, antes de ser líder regional de educación teológica, era líder regional de educación cristiana. Y me fui a una iglesia que tenía una actividad distrital de capacitación para las maestras de escuela bíblica. Y yo no estaba yendo muy profundo como estamos viendo acá, porque bueno, es escuela bíblica. No quiere decir que no hemos de estudiar profundamente para escuela bíblica, pero yo no estaba presuponiendo que tuvieran gran conocimiento teológico. Yo empecé a hablar de 1 Samuel 17. Ok, nosotros estamos hablando de David y Goliat. O sea, es una de las historias más conocidas, no solamente para escuela bíblica, en el mundo de la Biblia en sí. Ok, el otro día hacían referencia en una nota que sacaron con Milei preguntándole acerca del balotage, acerca de David y Goliat. Ok, Milei no es cristiano, y tampoco el que le estaba entrevistando. El mundo conoce la historia de David. Hice una pregunta de David y Goliat a maestras de escuela bíblica y no me pudieron responder. ¿Ok?
no tenemos, somos analfabetos bíblicos. Entonces es mucho más fácil hacer una pregunta a San Google o a San YouTube, los mayores teólogos que tenemos de este tiempo, para resolver alguna pregunta bíblica, en vez de acercarme al pastor y preguntar, especialmente antes de enseñar, ¿no? O antes de opinar sobre lo que está diciendo el pastor. Es más fácil tratar de hacer quedar en ridículo la enseñanza del pastor y mostrarnos a nosotros como lo más sabio, porque seguimos a John MacArthur en las redes. ¿Ok? O sea, para un ratito. Yo tengo respeto por John MacArthur. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él enseña, pero sé que él ha estudiado. Entonces, no es que yo me voy a entrar en un debate con él. Hay razones por las cuales yo estoy en desacuerdo, especialmente con su conferencia de Fuego Extraño en contra del pentecostalismo. Vaya, yo soy pentecostal, ¿no? Eh, pero por lo menos lo respeto, porque sé que ha puesto el tiempo y el estudio. Eso no equivale, mi respeto por él, no equivale a una aceptación ciega de lo que enseña, porque yo también he puesto el tiempo para estudiar. Y esa es la gran diferencia. La gente hoy quieren pararse sobre los hombros de grandes que han puesto el tiempo y el estudio, como ustedes están haciendo ahora, ¿no? Quieren pararse sobre lo que dicen y creerse experto o creerse en resuelto. Y ni lejos estamos de estudiar la palabra, ni leer la palabra de Dios. Tengo 2 versículos que dicen esto y un video de YouTube de 20 minutos que me explica qué quiere decir con una mala exégesis, una mala hermenéutica, desconociendo contextos por completo. Y por eso nosotros en el seminario tomamos el tiempo para ver perspectivas, tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cómo se aplica hoy. No es fácil el trabajo que ustedes están tomando hoy para hacer, pero fíjense cuántos son o cuántos somos. ¿Mm? Y no quiero hablar mal, entonces mejor me callo, pero esta oportunidad es extendida a toda la región. Entonces, les felicito por su trabajo, pero es necesario que no sea solamente la meta, ok, vamos a llegar a bachillerato superior. Okay. La idea es que nosotros vivamos trazando correctamente, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Y por eso es tan importante el pasaje que mencionas, pastor, acerca de los de Berea. ¿Mm? Entonces, eh, hay una mezcla grande acá, especialmente en el norte tenemos la particularidad cuando tocamos este tema, por eso pensé que iba a tener más resistencia. Cuando tocamos este tema, yo me acuerdo, y yo no tengo nada en contra de la iglesia de Pasaje Limache, pero somos 3 que hemos pasado por ahí en esta clase. Así que yo hablo con conocimiento de causa. Cuando yo llegué a Salta en 2012, eh, fue mi primera experiencia con esa iglesia. Y yo vengo, mi herencia teológica de niñez es bautista, no de la iglesia de Dios. Me convertí a la iglesia de Dios a los 18 años. ¿Saben lo que dicen de los convertidos? Los convertidos argumentan mejor que los nativos. Claro, porque han vivido toda su vida así, nunca han vivido de otra perspectiva y no han tomado la decisión de seguir cierta doctrina o no, solamente han aceptado lo que se le han servido. Entonces, cuando yo llego a Salta y voy a la iglesia, y no solamente esa iglesia, hay varias iglesias en el norte, pero era la iglesia de mi esposa, entonces terminamos la iglesia y salimos. Y yo dije, Jen, ¿esto es iglesia de Dios? Claro, parecía más bautista que mi iglesia bautista en Estados Unidos, ¿no?
Y no, yo venía de Bautista Renovada. Mi abuela era bautista tradicional. Y me parecía el culto, así como la iglesia bautista tradicional. Y esto es por formato y enseñanza que se ha recibido. Entonces, nosotros hemos de superar esos modelos que son antibíblicos. Y te voy a responder directamente a la pregunta ahora. ¿De dónde saca base bíblica el cesacionalismo? No lo sacan de la Biblia. El único pasaje que ellos utilizan para el cesacionalismo es justamente el último pasaje que yo les di de tarea. Efesios 4, versículos 4 a 13. Y dentro de eso no tenemos tiempo para ver la perícopa completa, pero véanlo después. Que estos ministerios seguirán hasta que venga lo perfecto. ¿Okay? Y cómo interpreta lo perfecto el cesacionalista es la Biblia. La Biblia es la perfecta revelación de Dios. Entremos 2 segundos en bibliología. Nosotros creemos en la inspiración verbal, plenaria, inerrante e infalible como iglesia de Dios. Ahora no dice todo eso en el primer punto de nuestra declaración de fe, pero desglosándolo todo, estos son los 4 conceptos que tenemos. Verbal, que las palabras en sí son inspiradas por Dios, el verbo, la palabra, las palabras son inspiradas, cada palabra es inspirada. Y vamos a ver que Dios, Jesús y Pablo, los dos, usan cosas tan minúsculas, o sea, tan chiquititos, como una sola palabra o la diferencia entre singularidad y pluralidad de una palabra en algún pasaje para probar su doctrina. ¿Okay? Entonces, cuando, por ejemplo, Pablo habla acerca de la simiente de la mujer, no, él dice que esta simiente se refiere a Cristo, no las simientes, es decir, no la descendencia. Hubo uno y toda su doctrina acerca de la concepción inmaculada se trata de la singularidad de una sola palabra. Entonces, cuando nosotros decimos inspiración verbal, a eso nos referimos. Cada palabra del autógrafo original es inspirada. Verbal plenaria, toda la Biblia es igualmente inspirada. Ojo, inspirada y aplicable son 2 términos diferentes. Por ejemplo, en Deuteronomio nos dice, si nuestros hijos son rebeldes, hemos de llevarlos afuera de la ciudad y apedrearlos. Les sugiero no aplicar ese versículo literalmente, ¿ok? Pero eso no quiere decir que creo que ese versículo no es inspirado, ¿ok? Es inspirado, sí, por Dios. Cada palabra es inspirado, pero no iguala a aplicable igualmente, ¿ok? Entonces, Levítico es tan inspirado como Lucas, ¿okay? No tan aplicable para nuestro contexto, pero igualmente inspirado. Entonces, la inspiración es plenaria. Inerrante, no contiene error, no hay error en la Biblia, e infalible, no falla jamás. Las promesas de Dios siempre se cumplen. ¿Okay? Estos son nuestro panorama bibliológico en 2 minutos. ¿Okay? Entonces, los que son cesacionistas creen igual, pero estos 4 adjetivos que ellos aplican igualan para ellos a lo perfecto en Efesios capítulo 4. Es decir, sí, toda la Biblia es verbalmente inspirado por Dios, inerrante e infalible, es una revelación perfecta. Y esto es el error. ¿Okay? Solo porque la Biblia es verbalmente inspirada, plenariamente inspirada, infalible e inerrante, no quiere decir que la Biblia es la perfecta revelación de Dios. Sabemos que no lo es. La Biblia lo dice. Pablo dijo, aquí, por este lado de la muerte, nosotros vemos como mirando a través de un vidrio oscuro. No vemos claramente.
Pero cuando llegamos ahí, veremos claramente cuál es la perfecta revelación de Dios. Jesucristo. ¿Ok? Y algún día lo voy a poder abrazar, lo voy a poder charlar cara a cara con Cristo. Eso es la revelación perfecta. La Biblia revela suficiente para que nosotros podamos tener relación íntima con Dios. Pero yo no he sido revelado completamente a Dios todavía. Tengo suficiente para entrar en relación con Él, pero la revelación no es completa. Entonces, cuando venga lo perfecto, no se refiere a la Biblia, se refiere a Cristo Jesús. Cuando Él venga de vuelta, estos ministerios continuarán hasta que regrese Cristo, es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 4. No hasta que venga un canon bíblico. ¿Ok? Y entonces, este es el punto mayor para los cesacionalistas. Entonces, vas a escuchar esto. No hay apostolado y no hay profecía. ¿Por qué? La Biblia es profetas y apóstoles. Vino lo perfecto de la Biblia, entonces no es necesario seguir en pie el ministerio apostólico y el ministerio profético. Entonces, no niegan el ministerio apostólico y profético contemporáneo, niegan el lugar del ministerio apostólico y profético, mientras que los continuistas decimos el ministerio apostólico y profético continúa en la iglesia local. Los cesacionistas dicen no, no continúen en la iglesia local, continúen en la Biblia. ¿Okay? ¿Se entiende, pastor? ¿De dónde sacamos? ¿Por qué terminó? No sostienen que que Juan el apóstol fue el último apóstol. Sostienen que hasta que vino la Biblia, hubo apóstoles. Y cuando vino la Biblia, el canon acertado en 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, en contra del marcionismo, ¿okay? Es cuando ya terminó ese ministerio. Ya no era necesario para la iglesia local porque hay registro de los profetas y registro del mensaje apostólico. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Okay. Pero no hay ningún lugar en la Biblia que nos diga, estos ministerios no continúan. Ninguno. Lo he buscado. Okay. Antes era cesacionista yo. Okay. No lo encuentro. No hay apoyo bíblico para esto. Ok, bueno, miren, hermanos, son y 53. Mi idea era darles un descanso, pero bueno, se ha puesto muy interesante y muy interactiva la charla. Como no les he dado un descanso, voy a cortar un poco antes para hoy. Pero antes de hacerlo, ¿hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar? Sí, antes de que pregunte mi hermano, entonces quiere decir que la Limache está ahí, ¿no? Ahí está. No sé si ha salido de eso. Eso fue Nada, eso no me eso acuerdo. fue en 2012. Eso fue en 2012. Ahora he visitado varias veces, me ha invitado el pastor Pablo, no como Juan Carlos, a que y sé que vienen con buena doctrina y es una muy buena iglesia. Así que no tengo problema. Era solamente una anécdota histórica de experiencia del norte salteño eh, y el pentecostalismo. Muy bien. ¿Alguna otra Bueno, pregunta, bueno. Bueno, comentario? aclarado entonces, ¿no? Ese tema, que ha salido muy decepcionado y que está en prueba todavía. Ay, justo estaba en grabación todo, así que, bueno, ya lo voy a mandar consejo para que ellos juzguen. Profeticen y dice evalúen. Mañana vamos a hablar de la evaluación. Un anuncio de ser posible. Entiendo que va a ser tarde, pero por unas cuestiones de conflicto de horario,
y las cuentas que nosotros tenemos, me sería necesario mover la clase de 7 a 9 a 9 a 11 de la noche de ser posible, Entiendo si no pueden estar. Yo voy a estar. Si no pueden estar, están excusados y no va a contar como falta, ¿sí? Pero después de editar la materia, aunque esté solo, les mando la grabación. Si pueden estar, mucho mejor Me la conviene. interacción. ¿Ah? Sí, me conviene, pastor, de 9 a 11 mañana. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces ese pequeño detalle, Solo por mañana, profe. solo por O- mañana y después el Ok. jueves y el viernes no habrá clase porque yo estoy de viaje. Entonces yo voy a estar mandando tarea al final de la clase mañana para que ustedes puedan realizar y podemos charlar cuando regresamos ya para el lunes. ¿Ok? Perdón, justo hubo conflicto en la clase, pero ya me había comprometido para una actividad de jóvenes en Sáenz Peña. Bueno, entonces muchísimas gracias por su participación, por su asistencia y Dios mediante nos estamos viendo mañana a las 21 horas, ¿sí? Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, hasta mañana. Chao, chao.